Existe una leyenda aterradora acerca de una isla que pertenece al diablo. De acuerdo a los rumores, se trata de un lugar en lo más profundo del insondable Océano Pacífico. Esta isla está oculta a los ojos mortales y eludida en las cartas náuticas. Es una isla siniestra y desconocida. Esta isla está envuelta en sombras. Es un dominio perteneciente al mismísimo Señor de las Tinieblas, el Diablo. El origen de su leyenda y la historia ha atormentado las mentes de aquellos que han osado adentrarse en sus secretos. Esta isla fue mencionada por primera vez en textos ancestrales, donde se le describe como un lugar prohibido, un abismo en el que la maldad y la codicia se funden en un caldero de desgracias y desdichas. Se cuentan las historias de antiguos navegantes desventurados que en pos de tesoros y riquezas sucumbieron a la perfidia de la isla, convirtiéndose en sus eternos prisioneros. Se dice que sus retorcidas fauces han engullido a aquellos que, guiados por su curiosidad malsana, han intentado descubrir sus secretos y robar sus valiosos tesoros. A lo largo de los siglos, incontables almas desesperadas han buscado desentrañar los enigmas de la isla oculta del diablo. Han llegado a mí relatos espeluznantes de aquellos que, en su afán de encontrar fortuna, han sido testigos de visiones inenarrables y han sufrido tormentos indescriptibles. Los relatos de sus desdichadas experiencias han dejado cicatrices imborrables en la psique de quienes han escuchado estas historias, perpetuando la leyenda de la isla oculta del diablo y sus terrores inimaginables. Yo soy el documentalista y esto es la isla oculta del diablo. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La llegada a la isla oculta del diablo es un evento tan fortuito como desventurado. Se dice que quienes han llegado ahí lo hacen como resultado de nefastos infortunios. Algunos arriban a sus costas a través de accidentes aéreos, mientras que otros naufragan en las embravecidas aguas que rodean a la isla, víctimas del furor de un mar endemoniado. Sin embargo, hay quienes sostienen que el propio diablo, en su infinita malicia, deposita a los condenados en esta isla como castigo, venganza o simplemente por diversión. La leyenda cuenta que, una vez que un desdichado llega a la isla, se encuentra sumido en un mundo donde las leyes de la naturaleza parecen haber sido distorsionadas por fuerzas demoníacas. El sol apenas se asoma por el horizonte, brindando escasas horas de luz diurna, de modo tal que los días duran apenas unas cuantas horas, mientras que las noches se extienden como un manto casi eterno, sumiendo a la isla en un abismo de tinieblas y peligros. Durante el día, un silencio sepulcral se cierne sobre la isla,
como si todos los seres vivientes hubieran desaparecido en un éxodo incomprensible. La aparente ausencia de fauna diurna crea una atmósfera opresiva, en la que el aire parece pesar como plomo sobre los hombros de aquellos que osan adentrarse en sus parajes. No obstante, cuando la oscuridad cubre la isla, esta revela su verdadera naturaleza. Durante la noche, la isla se torna hostil y aterradora, con criaturas nocturnas y espectros deambulando por su selva y sus playas, atormentando a los intrusos con sus lamentos y maquinaciones siniestras. El misterio y el terror que impregnan cada rincón de la isla mantienen a los visitantes en constante estado de inquietud y ansiedad. Quienes han osado aventurarse en la isla oculta del diablo han sido testigos de fenómenos inexplicables y han padecido tormentos insospechados, quedando atrapados en un laberinto de pesadillas del cual pocos han logrado escapar. Se dice que en algún lugar de la isla oculta del diablo se encuentra la entrada a una cueva enigmática, conocida como la Cueva de los Tesoros Malditos del Diablo. Está llena de riquezas, cofres repletos de doblones españoles, sacos colmados de polvo de oro y lingotes de plata y oro apilados como monumentos a la avaricia. A medida que uno se adentra en la cueva, la luz titilante de las antorchas revela las paredes engastadas de rubíes y piedras preciosas cuyo brillo hipnótico emana un aura de corrupción y malicia. Sin embargo, la riqueza inimaginable de la caverna convive con la desolación y la muerte. Esqueletos y cadáveres de infortunados, condenados a morir de hambre en su afán por apropiarse de los tesoros, yacen esparcidos por el suelo como testigos mudos del poder destructor de la codicia. Los tesoros de la cueva provienen de todas partes del mundo y de diferentes épocas, como si el diablo hubiera saqueado las arcas de reyes y emperadores, acumulando un botín de riquezas incalculables. Se dice que tan solo basta una mirada dentro de esta cueva para volver loco a cualquier mortal, haciendo que sus instintos más bajos y pecaminosos despierten con una fuerza incontenible. Quienes sucumben al embrujo de la cueva, presos de la codicia, el orgullo y la avaricia, no pueden evitar intentar transportar los tesoros y llevarlos consigo en un frenesí desesperado. Pero todo es en vano. Se cuenta que en realidad la cueva es una trampa diabólica, diseñada para atrapar a los insensatos en un laberinto de perdición y desdicha. El verdadero propósito de la cueva no es otro que el de tentar a los visitantes de la isla, haciendo que sucumban a sus instintos más viles y se pierdan en un abismo de desesperación y locura. Se dice que si 2 o más llegan a la isla y llegan a conocer el interior de esta cueva, al final terminan matándose entre ellos, con tal de quedarse con toda la riqueza para sí mismos. Así, la isla oculta del diablo y sus tesoros malditos se convierten en el escenario de un juego macabro en el que el diablo teje su red de desgracias y maldad, atrapando a los incautos en sus garras infernales. Quienes han logrado escapar cuentan que en el corazón de la isla, rodeado por un silencio sepulcral que impregna el ambiente con una sensación de presagios, se halla un pozo de agua enigmático y misterioso. Este pozo, de apariencia modesta, no parece tener fondo,
y oculta en sus profundidades abismales un poder mágico y aterrador: la capacidad de conceder 3 deseos a quien ose invocar sus fuerzas arcanas. Desde el oscuro abismo del pozo surge una voz enigmática y persuasiva, invitando a sus visitantes a formular sus 3 anhelos más profundos. Sin embargo, este don sobrenatural esconde un peligro insospechado, pues el pozo es una creación del mismísimo diablo, quien, con su astucia y malicia, pervertirá tus deseos y los convertirá en instrumentos de tu propia desdicha. Sí, presa de la desesperación, pides un simple vaso de agua. El diablo te concederá tu deseo, pero el líquido será un brebaje putrefacto que te causará una infección estomacal y, finalmente, la muerte. Si ruegas salir de la isla sin especificar tu destino, el maligno te transportará al infierno, donde sufrirás una eternidad de tormentos inimaginables. El pozo de los deseos es un artilugio pérfido, y solo aquellos de ingenio perspicaz y resolución inquebrantable podrán emplearlo en su beneficio. Las leyendas cuentan cómo algunos hombres, cegados por la ambición, intentaron llevarse los tesoros de la isla y salir de ella utilizando los deseos del pozo. Pero sus planes se vieron frustrados por las maquinaciones del diablo. Unos pocos afortunados lograron escapar de la isla, pero ninguno ha sido capaz de burlar al diablo de manera satisfactoria. Quienes han salido lo han hecho con las manos vacías, sin riquezas ni tesoros, aunque agradecidos de haber conservado la vida y de haber escapado del alcance de las garras infernales del diablo. Así, el pozo de los deseos se erige como una prueba suprema de astucia y fe, en la que los visitantes de la isla oculta del diablo deben enfrentarse a sus propios temores y ambiciones, mientras luchan por desentrañar los secretos y engaños del diablo en su búsqueda por la supervivencia y la redención. Pero eso no es todo. En las sombras más recónditas de la isla mora una figura femenina enigmática y espectral, cuya existencia se halla envuelta en un velo de leyendas siniestras y fábulas macabras. Esta mujer es escurridiza, nadie sabe su nombre, pero es una enigmática entidad, y es la hija del diablo, guardiana de la isla, dotada de poderes sobrenaturales y misteriosos que aterran a quienes osan adentrarse en su dominio. La mujer escurridiza posee la prodigiosa capacidad de predecir los futuros posibles de aquellos que logren atraparla. Aunque tal hazaña resulta prácticamente inalcanzable, con sus artimañas seductoras confunde y embeleza a los hombres, mientras que con sus palabras y acciones pérfidas desorienta a las mujeres. Esta mujer diabólica es tan esquiva como un espectro, y capturarla se convierte en una tarea hercúlea. Se dice que, para escuchar sus profecías, uno debe mirarla fijamente a los ojos, sin parpadear ni un instante. Mientras la sostienes con la mirada, la mujer te revelará los secretos de la isla y pronunciará los vaticinios de tus destinos posibles. Pero si el más mínimo parpadeo traiciona tu determinación, la mujer desaparecerá literalmente en un abrir y cerrar de ojos, dejándote sumido en la desesperación y la incertidumbre.
Se cuenta que aquellos que han logrado escucharla durante el tiempo suficiente han descifrado cómo escapar de la isla, aunque ninguno ha sido capaz de mantener la mirada el tiempo necesario para aprender a sustraer sus tesoros. La mujer escurridiza es, en esencia, una criatura cruel y juguetona, seductora y persuasiva, que personifica los designios malévolos del diablo y las tinieblas que envuelven a la isla oculta del mismo. Muchos han perdido la vida intentando atraparla, muriendo de cansancio, hambre o sed, o simplemente siendo víctimas de misteriosos accidentes, quedando atrapados, cayendo por desfiladeros, rompiéndose los huesos o simplemente volviéndose locos. Escapar de la isla oculta del diablo se asemeja a una odisea titánica, plagada de infortunios y contrariedades insospechadas. Las fuerzas ocultas y las maquinaciones diabólicas que rigen la isla convierten cualquier intento de fuga en una empresa de pesadilla. Pocos han logrado evadir sus garras y, aún así, han abandonado la isla con las manos vacías y el alma lacerada. La ignominiosa travesía de escape se ve dificultada por la imposibilidad de abandonar la isla por medios convencionales. Intentar surcar las olas del mar resulta inútil, pues enormes y coléricas olas destrozan cualquier navío que ose desafiarlas. A su vez, emprender un éxodo aéreo se ve truncado por tormentas implacables que reducen a cenizas las aeronaves con su furia. No obstante, entre los susurros de las leyendas y el eco de las historias sobrevivientes, se encuentran estrategias de escape posibles, aunque arduas y precarias. Algunos hablan de hallar el momento adecuado para zarpar, cuando las mareas y los vientos se encuentren en una conjunción favorable y el diablo se encuentre absorto en sus maquinaciones. Otros mencionan antiguos sortilegios y encantamientos que podrían desbaratar, aunque momentáneamente, el poder del diablo sobre la isla y permitir una huida fugaz. Hubo un hombre llamado Argos, un avesado marinero que naufragó en la isla después de que su barco fuera devorado por las inclementes olas. Argos, dotado de una astucia y temple inquebrantables, se propuso abandonar el infernal lugar sin caer en las tentaciones y trampas del diablo. Durante su estancia, Argos escuchó las leyendas del Pozo de los Deseos y la mujer escurridiza, pero se mantuvo firme en su determinación de no sucumbir a las ilusiones y engaños de la isla. En cambio, pasó sus días y noches estudiando el comportamiento del mar y las criaturas nocturnas, buscando un patrón que le permitiera escapar. Tras meses de observación, Argos descubrió un fenómeno insólito. En la noche más oscura del año, las tempestades y las olas parecían aplacarse, y las criaturas nocturnas se sumían en un letargo profundo. Decidió que esa sería la oportunidad perfecta para huir de la isla. Cuando llegó la anhelada noche, Argos puso en marcha su plan. Construyó una balsa rudimentaria con los restos de naufragios y, aprovechando la calma y el sueño de las bestias, remó con todas sus fuerzas hacia el horizonte. Aunque el diablo intentó detenerlo, Argos se mantuvo firme en su propósito, resistiendo las tentaciones y las amenazas que le lanzaban. Contra todo pronóstico, Argos logró escapar de la isla oculta del diablo. Si bien no se llevó consigo ningún tesoro material, su victoria sobre el diablo y su astucia para evadir las fuerzas malignas de la isla se convirtieron en un legado imperecedero que inspira a aquellos que enfrentan adversidades aparentemente insuperables.
La historia de Argos es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y las trampas de la isla oculta del diablo, es posible escapar si uno tiene la determinación, la inteligencia y la voluntad inquebrantables frente a las adversidades. Ciertamente, aquellos que han logrado sobrevivir a la isla oculta del diablo lo han hecho a duras penas, dejando atrás las riquezas y tesoros que yacen en sus entrañas. Con el alma herida y las manos vacías, sus relatos son testimonios de una verdad aterradora. La isla es un dominio infernal del cual pocos logran escapar, y quienes lo logran, lo hacen sin el codiciado botín y con cicatrices eternas. En nuestra incesante exploración de los misterios y enigmas que rodean a la isla oculta del diablo, hemos navegado por las turbulentas aguas de la leyenda y la verdad, desentrañando los oscuros secretos que este lugar infausto encierra. La existencia de la isla, más allá de la cartografía convencional y la comprensión humana, ha sido el epicentro de innumerables teorías, cada una más intrigante y escalofriante que la anterior. Algunos eruditos sostienen que la isla no es sino un espejismo, un reflejo de las debilidades y pecados de la humanidad, mientras que otros postulan que se trata de una prisión diseñada por el diablo para atrapar a aquellos que desafían su autoridad. Aún así, hay quienes creen que la isla es, en realidad, un santuario olvidado, donde se resguardan reliquias y tesoros de tiempos inmemoriales, esperando a ser descubiertos por aquellos que posean el arrojo y la sabiduría para sortear los peligros y tentaciones que la isla presenta. No obstante, y pese a las teorías y conjeturas que abundan, hay una verdad indiscutible que todos los estudiosos de la isla oculta del diablo comparten. El lugar es, sin lugar a dudas, uno de los rincones más peligrosos y mortíferos del mundo. Aquellos que osen adentrarse en sus dominios, ya sea por accidente o por su propia voluntad, se enfrentarán a desafíos inimaginables, y solo los más astutos y resistentes podrán escapar con vida. Esta historia es real, o al menos eso me aseguran mis informantes. Y mi tarea es ofrecer una advertencia a ustedes, o a quienes en su sed de aventura y conocimiento pudieran verse tentados a buscar la isla oculta del diablo. Les advierto, no subestimen el poder y la malicia del diablo, y tengan presente que, en este lugar de sombras y desesperación, el precio de la ambición y la codicia puede ser la propia vida. Pero también recordemos a aquellos como Argos, que nos enseñan que, a pesar de la oscuridad y la maldad que puedan acecharnos, la astucia, la determinación y la fuerza de voluntad son virtudes que, en última instancia, nos permitirán enfrentar y superar las pruebas más terribles y desafiantes. Yo soy el documentalista, y esto fue la isla oculta del diablo. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.